Estás escuchando Frecuencia Obscura, cuando el silencio empieza a hablar. Un espacio donde las voces no siempre vienen de este lado. Si el silencio empieza a hablar esta noche, no digas que no fuiste advertido. Bienvenidos a Frecuencia Obscura, cuando el silencio empieza a hablar. Pero antes de empezar, quiero decir algo importante. Ya somos más de 4,000 en esta frecuencia. 4,000 personas escuchando historias que no todos se atreven a contar. Y eso no es normal. Porque este canal no es para cualquiera. Es para los que se quedan cuando la historia se pone incómoda. Sí, que gracias. Por escuchar, por compartir, por formar parte de esto. Y si acabas de llegar, este es el momento. Suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. Lo recordamos año con año, pero casi nadie se detiene a pensar en lo que realmente pasó en esos 3 días. Los 3 días que nadie quiere entender. Lo recordamos año con año. Viernes de crucifixión, sábado de silencio, domingo de resurrección. Pero hay algo que nadie se atreve a mirar de frente. No es la cruz, ni la tumba vacía. Es lo que pasó en medio. La historia romántica lo suaviza, pero la ejecución romana no tenía nada de simbólico. Era ingeniería de tortura. Antes de la cruz vino la flagelación. El flagellum romano no solo cortaba la piel, arrancaba la cara, dejaba los músculos expuestos y en algunos casos las costillas visibles. 39 azotes, después la cruz. No en las palmas, en las muñecas, para sostener el peso. La muerte no fue inmediata, fue lenta. La crucifixión mata por asfixia. Cada respiración era un esfuerzo. Empujarse sobre los clavos para poder tomar aire hasta que el cuerpo simplemente deja de responder. Y entonces vino la lanza. Un movimiento preciso entre la quinta y sexta costilla, no para herir, para confirmar la muerte. Y lo que salió no fue solo sangre, fue sangre y agua, un signo claro de colapso interno. Lo más perturbador de esa mañana no fueron los clavos, sino la herida del costado. Cuando el centurión romano Longinos hundió su lanza entre la quinta y la sexta costilla, no buscaba herir, buscaba confirmar la muerte. Al retirar el hierro, brotó sangre y agua, un fenómeno físico, real, que la medicina moderna lleva a efusión precardíaca. El corazón de Jesús se había reventado literalmente por el trauma del estrés y la asfixia, llenando el saco que lo rodea de un suero transparente. Ahí terminó el viernes. Un cuerpo destruido, depositado en una tumba. Aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque el sábado no tiene historia, no hay milagros, no hay apariciones, no hay voz, solo un cuerpo en reposo, un rigor mortis, con heridas abiertas, 36 horas sin movimiento, sin latido, sin explicación. Pero ese silencio no era paz, era tensión, era la incertidumbre total, porque si todo había terminado, ¿por qué el miedo seguía ahí? Jesús bajó al inframundo, bajó en silencio, y a nadie le dijo, al inframundo. ¿Y a qué bajó realmente? Dicen que fue a predicar, pero imagina la escena, un espíritu de luz pura descendiendo en una fosa de millones de almas hambrientas, frías y olvidadas. No fue un sermón pacífico, fue una invasión del territorio enemigo. Las crónicas prohibidas dicen que las entidades que habitan en el inframundo son seres más viejos que la humanidad misma. No lo recibieron con cantos, se abalanzaron sobre él, intentaron devorar su divinidad para escapar de sus cadenas. Imagina, miles de manos grises, sin uñas, tirando de su túnica astral, queriendo arrancar un pedazo de su luz para calentar sus eternidades congeladas. El secreto más perturbador, se dice que para sacar a los justos del limbo, Jesús tuvo que hacer un trato con la muerte. Durante unas horas, el Salvador permitió que la negrura absoluta lo consumiera. Por eso, el sábado santo
es el día del silencio cósmico. Ni los ángeles se atreverían a mirar hacia abajo. Ese día nadie celebra, nadie entendí. Y eso es lo más perturbador. Un punto exacto en la historia donde todo parecía perdido. Y es justo ahí donde comienzan las preguntas. ¿Por qué mientras arriba había silencio, muchos creían que abajo no lo había? No como mito, sino como posibilidad. No como fantasía, sino como algo que nadie podía comprobar. Y ese vacío es lo que sigue incomodando hasta hoy. La madrugada fue silenciosa, como cualquier otra. Hasta que algo cambió. El cuerpo comenzó a reaccionar. No como en las historias, no limpio, no perfecto, sino el mismo cuerpo, el que había sido destruido. Las heridas seguían ahí, los azotes, los desgarres, las perforaciones. Las manos no tenían cicatrices, tenían huecos. Los pies seguían destrozados y el costado aún no estaba cerrado. Era una abertura real, profunda. Cuando fue visto, no era una figura perfecta. Era un cuerpo que caminaba con las marcas de su ejecución. Y lo más perturbador no fue que estuviera vivo, fue que funcionaba. En esas condiciones imposibles, la herida del costado seguía abierta. Era un boquete abierto que exponía lo interior del tórax. Lo que causa escalofríos es el relato de Tomás, quien no solo tocó la piel, sino que introdujo su mano eterna en esa cavidad. Imagina la escena: un cuerpo que respira, que camina y que habla, pero que tiene un agujero en el pecho por donde podrías ver el latido del corazón que técnicamente debería de estar seco. Ese detalle clínico confirma que la resolución no solo fue una recuperación médica, sino un evento que desafió la biología. El cuerpo funcionaba perfectamente a pesar de tener órganos vitales expuestos y destrozados por el acero romano. No era simbólica, era física, medible, un espacio suficiente para que una mano entrara. Y aún así, el cuerpo respiraba, hablaba, caminaba. No era una recuperación, no era medicina, era algo que rompía toda lógica. Por eso la historia no es solo fe, es incomodidad, porque habla de un cuerpo destruido que no debía haberse levantado, de un día entero donde no pasó nada y todo estaba en juego, y de un momento final que nadie vio a ocurrir, porque tal vez el verdadero misterio no es que haya vuelto, sino que todavía lo que tuvo que atravesar para poder hacerlo. Si esta historia te hizo verla diferente, quédate, porque aquí no suavizamos lo incómodo, lo mostramos. Suscríbete a Frecuencia Obscura. Lo que la historia romántica no te cuenta sobre el primer domingo de resurrección es el estado físico en el que se encontraba ese cuerpo. No fue una aparición mágica y limpia, fue el regreso a la vida de un hombre que había sido sistemáticamente destruido por la ingeniería de la tortura romana. Imagina el silencio de la madrugada en el sepulcro. El cuerpo, que llevaba 36 horas en rigor mortis, comenzó a recuperar temperatura. Pero no era una piel sana. El torso estaba decorado por 39 azotes de flagelación, un látigo con bolas de plomo y huesos de oveja que habían arrancado los trozos enteros de músculo, dejando los nervios y las costillas al aire. Al volver a latir el corazón, la sangre comenzó a filtrarse de nuevo por esas costras pegadas en los lienzos de lino. El detalle más perturbador no era que estuviera vivo, sino que conservaba los estigmas abiertos. Sus manos no tenían simples cicatrices, tenían agujeros del grosor de un clavo de hierro, donde los huesos del carpo habían sido fracturados y desplazados permanentemente. Sus pies estaban destrozados, con los metatarsos pulverizados, por el peso del cuerpo colgando durante horas. Cuando se presentó ante sus seguidores, no era una figura eterna, era un hombre con el rostro desfigurado por los golpes, con el cuero cabelludo lleno de costras negras donde las espinas de 1,5 centímetros habían perforado el cráneo. Y lo más importante fue el costado, una herida de lanza de 5 centímetros de ancho que había atravesado el pericardio. Ese cuerpo respiraba, hablaba y comía, pero cargaba con las marcas de una muerte violenta que la medicina de la época no podía explicar. No era un fantasma, fue una masa de tejido humano, sangre y hueso que desafió la descomposición
mostrando las heridas abiertas, como prueba de que había regresado del abismo con el mismo cuerpo que fue masacrado. Esto fue Frecuencia Obscura. Algunas historias no terminan cuando se apagan las luces. Si el silencio volvió a hablar, ya sabes dónde encontrar.